Ya con el versículo 5, Lucas nos ubica en la historia. Dice, en los días de Herodes, rey de Judea. ¿Y quién era Herodes? Era conocido como Herodes el Grande, que gobernó entre el año 37 hasta el 4 antes de Cristo. Nos preguntamos, ¿y cómo es que puede decir hasta el 4 de año 4 antes de Cristo y está aquí en el nacimiento de Cristo? Hay un problema. Y sí, hay un pequeño problema con el calendario nuestro. Nuestro calendario está desfasado por 5 o 6 años. Entonces, tendríamos que decir que Jesús nació no en el año 0, sino el año 5, más o menos, antes de Cristo, según el calendario nuestro. Pero entonces el rey Herodes estaba allí como rey de Judea. Fue padre de Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. 3 hombres que no eran de los más santos, como tampoco Herodes lo era. Otra cosa curiosa de este rey Herodes, rey de Judea, es que ni siquiera era judío. Y nos preguntamos, ¿y cómo es eso? Y bueno, la política, ahí todo es posible. El que manda más, arregla. Y con un poquito de plata también de por medio, mejor todavía. Y allí Herodes, un idumeo, o sea, edomita de la nación de Edom, llega a ser el rey de un país que no es suyo, que es de los judíos. Y los judíos tienen que someterse a él. Pero bueno, como hemos visto en otras ocasiones, les hizo la gauchada a los judíos de construirles el templo y de decorarla y de una manera magnífica. Entonces, ahí granjeó un poco la simpatía de los judíos. Él estaba de rey en este momento, de que llega Zacarías como sacerdote en el templo de Jerusalén. Zacarías, el nombre significa el Señor recuerda. ¿Recordamos eso? El Señor recuerda. Él no se olvida. No se olvida de su pueblo. ¿Y cuántas veces en los libros del Antiguo Testamento leemos, y Jehová se acordó de su pueblo, de Israel, y los salvó de sus enemigos? Y Zacarías, Jehová recuerda, está aquí. Dice la Biblia que es de la clase de Abías, de los sacerdotes, ¿no? Descendiente de Aarón. Y ya en Crónicas, David, antes de que hubiera templo, porque él quiso construir el templo, ¿se acuerdan? Y Dios dijo, tú no puedes, porque eres hombre de sangre. Pero él dejó todo ordenado, hasta los grupos de sacerdotes. Los tenía divididos entre 24 grupos. Entonces, cada grupo ejercía su función 2 sábados en el año. Claro, con el paso del tiempo eran tantos sacerdotes que los grupos eran grandes. Entonces, para que un sacerdote llegara a participar o tener el privilegio de presentar el incienso en el lugar santo, era casi imposible llegar. Una vez en la vida y quizás nunca. O sea que Zacarías, ahora que le tocó, es un privilegio llegar a este momento.
Me imagino los nervios, ¿no? Cuando va, porque no tiene práctica, eso única vez en la vida. Pero entonces, allí está Zacarías. ¿Qué más encontramos? Dice este versículo, cuya esposa es Elizabeth. Elizabeth significa juramento de Dios. Interesante los nombres, ¿no? Y su significado, juramento de Dios. Y Dios ha prometido cosas en el Antiguo Testamento que aquí se están cumpliendo. Dios dijo y Dios cumple. No es como nosotros, como estuvimos escuchando, ¿no? Mentirosos, engañadores y todo eso de Romanos 3, un cuadro hermoso de la raza humana. Dios es totalmente diferente. Dios es fiel a su palabra. Y aquí tenemos a Elizabeth. Pero como vemos, ¿no? Es estéril. Es estéril. Y eso es para un israelita algo terrible. Fíjense un poquito para adelante, el versículo 25. Elizabeth va a decir más adelante, el Señor ha actuado así conmigo para que ya no tenga de qué avergonzarme ante nadie. O sea que era un reproche para una mujer judía no tener un hijo. Y ella, ya anciana, está sufriendo esto. Pienso, ¿cuántas lágrimas habrá derramado esta mujer? ¿Se acuerdan de Ana en el Antiguo Testamento? Una situación similar. ¿Cuántas oraciones habrá elevado? Señor, dame un hijo. Y no llega, y no llega, y no llega. Y las preguntas que uno hace, ¿no? Porque la mentalidad judía era, si no hay bendición de Dios es porque hiciste algo. Había mucho de ese sentir, y entre nosotros también. Cuando las personas se enferman, ¿a qué habrá hecho? Sufre un accidente, ¿qué habrá hecho? Y la gente piensa de esa manera. No tiene nada que ver, pero la gente piensa así. Y cuando uno está en esa situación, puede pensarse. Y todos tenemos conciencia y sabemos que nadie es perfecto. Y esto tampoco ayuda. Pero entonces, aquí tenemos a Elizabeth en esta situación tan difícil. Pero lo que vemos de Elizabeth es que no hizo lo de Sara. Sara no supo esperar en el Señor. Sara buscó un arreglo humano y dice a su marido, toma mi sierva, tiene hijos con ella y bueno, será como mía. Era una costumbre de aquella época, era conocido el proceso socialmente aceptable, pero no era el plan de Dios. Dios cumple. Dios recuerda sus promesas. Y Elizabeth, junto con su esposo Zacarías, como dice aquí, eran íntegros delante de Dios. Y supieron esperar los tiempos de Dios sin adelantarse. Bueno, llegamos al versículo 8. Vamos a leer hasta el 17, el anuncio del nacimiento de Juan por el ángel. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso,
un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor, por no decir un pánico. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú lo pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y Señor su Dios. Arriba, cabeza para tal cosa, y así se determina cuál es lo correcto. Y el israelita, cuando tiraba la moneda, por así decirlo, oraba, confiaba en Dios. Dios, muéstranos tu voluntad. Nos acordamos que la tierra de Israel, de Canaán, fue repartido entre las tribus por suerte. Nos acordamos de Acán, cuando pecó y Josué hace pasar las tribus para saber quién era la persona en los 3 millones que había cometido esa falta. Y pasan las tribus, pasan las familias y se va seleccionando por descarte, digamos, cuál fue la tribu, la familia. Acán. Acán. Y era. Dios manifestó sus verdades a través de este proceso que es mucho más que decir, qué suerte. No, era buscar la voluntad de Dios. La última vez que en la Biblia que encontramos esta práctica de echar suertes fue en la elección de Matías, en Hechos capítulo 1, ¿se acuerdan? Para reemplazar a Judas. Entonces, determinaron, bueno, para ser candidato, tiene que ser así y asá, reunir ciertas cualidades, y luego encontraron 2 personas que reunían esas cualidades. Bueno, Señor, ¿cuál será? La monedita. Y quedó en Matías. Pero Dios guiando a su pueblo. Y Dios nos guía a nosotros hoy. Y nos llama a buscar la voluntad de Dios para cumplirla. ¿De qué manera tú y yo podemos determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Tenemos a alguien viviendo dentro nuestro que no estaba hasta después de Hechos capítulo 1. Recién en Hechos capítulo 2 se dio la realidad del Espíritu Santo viviendo dentro de las personas. Tú y yo, como creyentes, este lado del día de Pentecostés, tenemos este privilegio de tener al Espíritu Santo habitando en nosotros. Y Él nos guía. Por eso después de Hechos 1, no encontramos más el echar suerte. Sí, buscar y esperar la voluntad de Dios. Y vemos a Dios guiando a Pablo cuando él quería avanzar en su obra de evangelización. Quiso entrar a Asia, el Espíritu Santo lo impidió. ¿Cómo? No sabemos, no dice. Pero hubo algo que fue un obstáculo para que Pablo fuera y él entendió que esa era la voluntad de Dios. Quiso ir a Bitinia y pasó lo mismo. Y esa noche, un sueño, y no era porque comió mucho guiso, era Dios dándole la indicación. Y cuando lo compartieron entre el equipo,
determinaron, esto es Dios enseñándonos que debemos ir a Macedonia. La guía de Dios. ¡Qué privilegio! No dependemos de la suerte, de la monedita. Tenemos algo mejor. La persona de Dios, en el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Muy bien, seguimos, versículo 10. Dice, mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. Interesante. Llegamos al Apocalipsis y encontramos el incienso que sube a Dios y que eran las oraciones de las almas decapitadas, ¿no? De los que habían sido martirizados por el Señor. La oración. Y aquí en el arranque de Lucas encontramos la oración. Y como decía Pedro la semana pasada, a través de todo el libro de Lucas, encontramos a Jesús orando. Y también encontramos en este mismo capítulo 1 de Lucas, no solamente arranca el pueblo orando, sino vamos a terminar el capítulo, hoy no, eso será para otra semana, con Zacarías alabando a Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo este momento de la vida de Zacarías después de años y años y años de paciente espera para un hijo. Y ahora el Señor les contesta la oración y les da la oración. Del ruego a la alabanza. Como en esta semana con Lemuel. Las oraciones de los creyentes en todo el país orando por un niño de 7 años. Y hoy alabando al Señor por la mejoría tan impresionante. Milagroso, porque los mismos médicos lo reconocen, estaba desahuciado. Así que el Señor contesta la oración. No descuidemos la oración. ¿A qué hora es la reunión de oración aquí? 5:30, 5:20, sí. El arranque es 5:30 y llegando a las 5:20. Y eran poquitos, ¿no? Yo tampoco estaba. Se complicó la cosa. Hagamos un esfuerzo, ¿no? La oración es importante. Y la fuerza de la iglesia está no en la prédica, está en la oración. Así que no descuidemos la reunión de oración los domingos y, como dices, los martes. ¿A qué hora? Me gusta cuando algunos contestan. Muestra que saben y están. Bien. Si no, son como yo y aunque estén, se olvidan. Versículo 11. El ángel del Señor se apareció a Zacarías. Y está parado a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías, cuando lo ve, desconcertado y lleno de gran temor. Sí, la verdad, sería una situación muy dramática. ¿Qué viene a hacer este ángel? ¿Y si algo mal? Se complicó el tema del incienso, ¿se acuerdan? Habían dos que quisieron ofrecer un incienso que no era la prescrita por el Señor. ¿Y qué les pasó? Fulmigados ahí. O sea, ya había que hacer la cosa bien. Y entonces
comprendemos el gran susto de Zacarías. Pero el ángel enseguida le dice a Zacarías, no tengas miedo. Tranquilo, muchacho, está todo bien. Y dice, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Juan. Bien, como veremos más adelante, no había nadie en la familia que se llamaba Juan. Darle ese nombre no tenía ni ton ni son. Pero el ángel dijo, Juan. Bien, y el ángel dice, tendrás gozo y alegría. Y sí, tantos años esperando el hijo y ahora llega, aleluya, la fiesta que habrán hecho. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Todo el pueblo participa. Pero después en el 15, ante Dios será un hombre muy importante. Así que no va a ser una figura oculta por ahí, en su pueblito, sino que iba a ser un hombre muy importante. No beberá vino ni licor. Puede ser que haya tomado el voto de Nazariato, pero no hay todas las indicaciones acorde a eso. Esto es el único indicio que podría haber tomado ese voto. Pero el hecho está que se privó del licor. Pero sí tendría que la plenitud del Espíritu. Me hace pensar en Efesios capítulo 5, donde dice, no os embriaguéis de vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. No hay que confundir las dos cosas. La borrachera no va en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos hace hacer cosas fuera de nuestro control. Decimos cosas. Dicen. No tengo esa costumbre. Claro, ¿y cuántas barbaridades? Bueno, hay personas que toman, se emborrachan para tener la valentía de ir a rematar a alguno, ¿no? Pero el creyente, no. El creyente lleno del Espíritu Santo. Como decíamos hoy, es privilegio de todo creyente. Todo creyente que pone su fe en el Señor Jesucristo, Efesios 1:13, es sellado por el Espíritu Santo. Romanos 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. O sea que el hecho ineludible es todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. ¿Hablas en lenguas? No. Y no faltará alguno que dice, entonces no tienes el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. La Biblia no dice, incluso es muy claro en decir que no todos hablan en lenguas. O sea que hablar en lenguas no es indicio y prueba de que tengas el Espíritu Santo. ¿Qué es la prueba? Un cambio de vida. Eso es el cambio que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Hay una frasecita interesante, dice, tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Ahora, eso es diferente a lo normal, porque lo normal, tú y yo, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Efesios 1:13, cuando escuchamos y creímos. Ahí fue. Sin embargo, Juan, antes de nacer, tiene la plenitud del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Más adelante, vamos a ver quizás la semana que viene,
cuando llega María a visitar a la tía, la prima, perdón, llega, María ya está embarazada, ¿y qué ocurre con Elizabeth? El niño pega un salto alto, no sé cuánto. Pobre Elizabeth, o sea que el niño reaccionó frente a la presencia, también en la panza, de su madre, de Jesús. Allí está la obra del Espíritu Santo, ya evidente en el feto, en ese niño no nacido de Juan. Dice en el versículo 16, Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor. Este es el propósito, es la misión de Juan el Bautista. Y vaya si lo logró. No todos los israelitas, pero muchos. ¿Se acuerdan que multitudes iban a ser bautizados por Juan? Y hasta los tuvo que frenar y decir a los fariseos, ¿quién les mandó a ustedes a bautizarse? Vayan y hagan obras acorde al arrepentimiento. Y también todos los distintos grupos que iban a ser bautizados, él decía clarito a los soldados, dejen de distorsionar, de cobrar de más, etc. Y a los cobradores de impuestos, lo mismo, dejen de robar. Cada grupo tenía su exigencia. Había que cambiar. Y esto era la misión de Juan el Bautista. Traer arrepentimiento, reconocimiento de pecado y abandono del pecado. Y realmente Juan lo hizo. Versículo 17 es un versículo muy interesante. Lo precederá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Entonces Juan precede la llegada del Señor Dios. ¿A quién precede? Bien, ¿otro nombre? ¿Otro nombre? A Jesús. Juan precede a Jesús. Y está diciendo que está precediendo ¿a quién? Aquí. Al Señor Dios. En el Antiguo Testamento, Señor es Jehová. Entonces, cuando leemos en el Antiguo Testamento, Jehová, su Dios, que es lo que usa en Malaquías, que de donde viene esta profecía, el Mesías va a ser Dios. Aquí dice que Juan precede la llegada de Dios. ¿Qué nos dice acerca de Jesús? Jesús es Dios. Y sin embargo, hay personas que dicen que Jesús no es Dios, que fue un hombre, o algunos que fue un ángel, pero aquí nomás está clarito que es Dios. Y bueno, hay otros versículos más, muchos versículos, que indican que Jesús es Dios. Siempre lo fue. Por eso el Señor Jesús no empezó su existencia cuando nació, sino que
vino al mundo a nacer, porque Él era preexistente. Jesús es el creador de todas las cosas. No es un ser creado, es el creador. Todo eso encerrado en este versículo. Por eso digo, es un versículo muy interesante. Precederá con el espíritu y el poder de Elías. Y Elías fue bastante notable, ¿no? Es el que oró, dejó de llover. Y oró de nuevo y llovió. Y no por unos minutos. ¿Cuántos años? 3 años. Y cuando volvió a orar para que lloviera, llovió. O sea que no era casualidad. No era una cosa normal que sucede todos los años. Ni siquiera cada 10 años o cada 50 años. No, esto fuera de serie. Nunca más sucedió. 3 años de sequía, oró y enseguida llovió. Eso fue Elías. Y Juan el Bautista viene en el espíritu de Elías. No es que el espíritu de Elías estaba en Juan. El espíritu de Dios que estaba en Elías también es el que estaba en Juan. Y es ese espíritu que está en vos. Si eres creyente que has aceptado a Cristo como Salvador, ese mismo Espíritu Santo está en vos. Notable. Y se podría sacar muchas lecciones de eso. Pero me gusta la función aquí, en el 17, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos. Como que las familias en la época de Juan estaban fracturadas. Yo pensé que eso era cosa de hoy. Por lo visto, siempre ha sido un problema la unión familiar. Siempre ha sido obra de Satanás dividir lo que Dios hace, lo que Dios estima. Satanás trata de obstaculizar y deshacer lo que Dios hace. La familia es creación de Dios. No es casual, no es algo extraño que Satanás quiera destruir a la familia. Ni en tiempos de Juan y de Jesús, tampoco en el día de hoy. Podemos suponer que va a suceder. Pero lo que podemos hacer como creyentes es cuidar nuestras familias. Desde el arranque, antes de casarnos, ya orar mucho, Señor, guíame en este paso tan importante. Porque sé que Satanás va a tratar de destruir lo que tú quieres hacer. Ayúdame a encontrar la pareja que corresponde. Y una vez que encontramos y que nos casamos, seguir cuidando. Porque la relación, la unión, la armonía matrimonial tampoco es casualidad. Lleva su buen trabajo, ¿no? Llevamos 51 años, casi, la semana que viene. Y no es automático. Hay que cuidar cómo nos hablamos, cómo nos miramos. Hay que aguantarnos. Bueno, ella más a mí que yo a ella, pero hay que aguantar, ¿no? Porque hay diferencias. Y tenemos que ver que la unión del matrimonio y de la familia es precioso, para Dios sobre todo. Y tomar todos los recaudos posibles para asegurar la unión matrimonial. Dice versículo 17,
para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Qué interesante. Desobedientes. En la Cena del Señor, Gonzalo compartía Romanos 3 y ahí, clarito, ¿no? Somos todos desobedientes. Efesios 2 nos llama hijos de desobedientes. Es la característica, porque ese hijos no es solamente la palabra técnica, que justamente es tecnia de desobediencia, sino huios, que es las características, hijos con los rasgos de los padres. Y eso somos nosotros, hijos de desobediencia e hijos de ira. Eso somos nosotros. Todos los seres humanos. Y por eso Juan tenía esta gran tarea de llevar a los desobedientes, estos hijos desobedientes, a obtener la sabiduría de los justos. ¡Qué trabajito! Yo diría un trabajo imposible. Trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, y a veces uno dice, ¿está bravo esto? Les invito a venir los viernes. No es fácil, porque los muchachos no son tranquilos, no son angelitos, son estos hijos de desobediencia. Y saben que no hay que decir malas palabras, pero las dicen. ¿Por qué? Porque les brota, está en ellos. Viven en ese entorno. ¿Prohibimos que vengan? No. ¿Dónde más van a escuchar el Evangelio? Y hay que orar por ellos, porque solamente un milagro de Dios puede tomar estos hijos de desobediencia y darles la sabiduría de los justos, para que acepten y crean el Evangelio. Estamos orando por los adolescentes. Es una guerra. Démosle duro. Y los grandes son mejores. ¿Por qué no está lleno el salón? Porque los grandes tampoco les interesa la palabra de Dios. No les interesa ajustar sus vidas a la palabra de Dios. Salen Así Somos, que hay reunión aquí a las 7 de la noche, pero ¿ha venido alguno? Hasta ahora, ninguno. ¿Por qué? Porque saben lo que van a escuchar, porque ya les dijimos en el canal. Entonces, este trabajito de Juan era bravo, muy difícil, así como el trabajo nuestro en el día de hoy no es trabajo de hombres y mujeres, es trabajo del Espíritu Santo y dependemos del Espíritu Santo para hacer esta obra. Seguimos en el versículo 18. Zacarías le preguntó al ángel, ¿cómo voy a saber que esto va a ser así? Yo estoy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Opa, la reacción de Zacarías. ¿Es un sacerdote maduro? Podríamos decir, es un creyente de 50 años, de 60 años, 70 años quizás. Sabe, conoce las cosas. Y hace esta pregunta, ¿cómo voy a saber que esto será así? ¿Y qué le había dicho el ángel? Que iba a ser así. Y está diciendo, ¿y cómo voy a saber? Y justamente, fíjense la respuesta del ángel. El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios.
he sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. Así tienes que saber lo que va a suceder. Y versículo 20. Pero como no has creído, mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Oh, toma, pavo. El castigo de la incredulidad. Y no solamente es castigo, la mudez de Zacarías. En ti y en mí, muchas veces nuestra incredulidad nos lleva a ser mudos. Sí, hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos del trabajo, hablamos de un montón de cosas, pero el Evangelio, compartimos el Evangelio, damos testimonio. Y ahí de repente perdimos la lengua. ¿Por qué? La falta de fe, la incredulidad. Cuando no creemos a Dios, perdemos la lengua. Y perdemos muchas bendiciones. Y como dice aquí, y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Claro, cuando sucede, cree. El Señor nos libre de la incredulidad y nos dé el espíritu que veremos en María más adelante, que ella hace la pregunta, pero no la pregunta de duda, sino de, ¿y cómo será eso? ¿Cómo voy a tener un hijo si no he tenido relaciones con ningún hombre? Y entonces se le dice, será un milagro de Dios, ¿no? Pero lo veremos la semana que viene, si Dios quiere. El Señor nos libre de incredulidad. Nos libre de ser hijos desobedientes. El Señor nos haga personas de oración y de alabanza. Eso es lo que glorifica al Señor. Y cuando el Señor cumple sus promesas, porque Él es así, Él cumple sus promesas. Él se acuerda de todo lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Confiemos en Él. Aunque tengamos que esperar 50 años. Bueno, yo tuve una abuela postiza que se casó con 65 años, ¿verdad? Entonces, no hay que perder la paciencia. Hay tiempo. Eso sí, no tuvo hijos. Excepto hijos postizos y algún precioso nieto postizo también. Bueno, vamos a terminar con oración. Nuestro Dios y Padre, gracias que podemos confiar en ti y saber que las cosas que nos pasan en la vida, que a veces no entendemos, están sí bajo tu control. Y gracias, Señor, que tú tienes lecciones para nosotros en todo esto. Quieres hablarnos y quieres que hablemos a otros acerca de ti. Señor, ayúdanos en esta semana, ayúdanos a ser personas que escuchamos tu palabra y la creemos y la obedecemos. Ayúdanos, Señor, a no vivir acorde a nuestras fuerzas humanas, que son tan débiles. Ayúdanos a vivir según la plenitud de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.